La mina de carbón atracosis, pulmón negro, causada por el polvo de carbón que saturaba los estrechos túneles. Los niños abridores de compuertas, trappers, y las adolescentes arrastraderas respiraban esto desde la infancia, desarrollando bronquitis crónica y fibrosis pulmonar antes de cumplir los 20 años. Lesiones de columna y escoliosis. El esfuerzo de arrastrar los vagones cargados de mineral mediante cadenas atadas a la cintura provocaban desviaciones irreversibles en la columna vertebral y un desgaste prematuro de las articulaciones de las caderas y la rodilla. Enfermedades infecciosas urbanas. Fuera de las fábricas, el hacinamiento en los suburbios obreros, donde familias enteras compartían una sola habitación sin agua corriente ni drenaje, propició epidemias masivas de tuberculosis o tisis, la principal causa de muerte agravada por la debilidad pulmonar de los obreros, cólera y tifus, transmitidas por el agua contaminada y las nulas condiciones sanitarias de los barrios bajos. La esperanza de vida. Un contraste alarmante, la esperanza de vida en el siglo XIX se desplomó en los distritos industriales en comparación con las zonas rurales. Los datos de los informantes parlamentarios y médicos de la época, como el famoso informe de Edwin Chadwick de 1842, revela una realidad cruda. Esto lo puedes encontrar en la Real Biblioteca del Reino Unido. Grupo guión. Esperanza de promedio. Hijos de obreros industriales, ciudades como Manchester o Liverpool, el 50% de los niños morían antes de cumplir los 5 años. Clase obrera general en ciudades industriales. El promedio de vida oscilaba entre los 17 y los 20 años. Veamos cuánto vivía la clase alta. Terratenientes en las mismas ciudades o zonas rurales superaba los 38 a 40 años. Un informe médico de 1840 resumía que un niño nacido en los barrios obreros de Manchester tenía una probabilidad de vida alarmantemente baja, no porque el cuerpo humano fuera más débil en el siglo XIX, sino porque el entorno fabril actuaba como un triturador demográfico. Las mujeres que lograban sobrevivir a la infancia y trabajaban desde los 8 o 9 años en las fábricas, a los 30 años presentaban cuerpos prematuramente envejecidos con problemas respiratorios crónicos y una altísima tasa de mortalidad materna durante el parto. La paradoja del progreso. Mientras las naciones industrializadas multiplicaban su riqueza y los pocos se hacían, ya sabes, y los empresarios y los explotadores pues acumulan más riqueza y su producción textil o de carbón a niveles producidos nunca antes visto, la expectativa de vida de quien generaban esa riqueza, como los obreros, mineros, etc., cayó a niveles inferiores a los de la Edad Media, en las zonas más densamente pobladas. ¿Te interesaría conocer cómo respondieron los médicos de la época ante esta crisis de salud pública? ¿Qué papel jugaron los informes médicos y los reformadores de la salud pública en la creación de las leyes de protección laboral del siglo XIX?
El papel de la medicina y de los primeros investigadores sociales fue absolutamente crucial. Durante las primeras décadas de la Revolución Industrial, los dueños de las fábricas justificaban las jornadas extenuantes bajo la lógica del libre mercado. Si un obrero aceptaba el trabajo, el Estado no tenía por qué intervenir. Sin embargo, los médicos y reformadores rompieron ese argumento al demostrar científicamente que el sistema industrial estaba destruyendo la salud física y moral de la nación. Sin embargo, los médicos y reformadores rompieron ese argumento al demostrar científicamente que el sistema industrial estaba destruyendo la salud física y moral de la nación por la explotación inhumana de estos potentados industriales o empresarios, como se les puede llevar, destruyendo a una juventud, a una niñez, a las mujeres, a los hombres. Los informes médicos, la ciencia como evidencia, los médicos de las ciudades industriales empezaron a notar que sus pacientes de los barrios obreros presentaban patologías o también llamadas enfermedades nunca antes vistas en tales magnitudes. Dejaron los consultorios y entraron a la fábrica para recopilar datos estadísticos, convirtiéndose en los pioneros de la salud pública y la medicina laboral. Estos médicos abandonaron los consultorios y entraron a la fábrica. El doctor James Phillips Kay publicó un estudio devastador sobre las condiciones de los trabajadores del algodón en Manchester. Demostró que la combinación de mala alimentación, aire viciado y jornada de 14 horas, reducía drásticamente la capacidad pulmonar de los jóvenes y los condenaba a una muerte temprana por tisis, tuberculosis. El doctor Charles Turner Crash escribió el primer tratado sobre enfermedades profesionales en Inglaterra. Crash comparó la salud de los artesanos rurales con la de los obreros de las fábricas de Leeds, concluyendo de forma tajante que el empleo industrial acortaba la vida directamente debido al polvo, las posturas forzadas y los accidentes mecánicos, cosa que no ha cambiado mucho, de todos modos sigue habiendo muchos tipos de este tipo de enfermedad en este siglo XXI. El doctor Michael Sandler y su comité en 1832, aunque Sandler era político, basó su famoso Sandler Report en cientos de testimonios de médicos y cirujanos. Los testimonios médicos demostraron que el crecimiento óseo de los niños se detenía o se deformaba permanentemente debido a las largas horas que pasaban de pie sosteniendo maquinaria pesada. Edwin Chadwick y el movimiento de sanitaristas. El punto de inflexión definitivo llegó en 1842 con la publicación del informe sobre las condiciones sanitarias de la población trabajadora de la Gran Bretaña, liderado por Edwin Chadwick. Chadwick no actuó por pura caridad, sino por una lógica económica y social muy fría que convenció al Parlamento. Chadwick no actuó por pura caridad, sino por una lógica económica y social muy fría que convenció al Parlamento. O sea que esa lógica que yo pienso era que gastaba más en curar a los enfermos que tener todo un sistema de salud que beneficiara en cierta forma a estos niños, mujeres y hombres a que no tuvieran tanto desgaste físico y tantas enfermedades.
demostró que las enfermedades de los obreros generaban un costo económico enorme para el Estado en asistencia pública por viudas y huérfanos. Pues fíjate que si entendimos bien, antes de leer esta partecita, pues ya había entendido por qué esa Chadwick no optó por pura caridad. O que la insalubridad de los barrios bajos no respetaba clases sociales. Las epidemias de tifus y cólera nacidas en los suburbios cruzaban la ciudad y terminaban contagiando a la burguesía adinerada, Su informe impulsó la Ley de Salud Pública en 1848, la primera en el mundo que obligó a los gobiernos de la ciudad a construir sistemas de alcantarillado, pavimentación y suministros de agua potable. Ya vemos que no era por altruismo, era por una conveniencia económica tanto para los pobres como para los ricos. Del diagnóstico a la ley, el impacto político. Estos informes médicos le dieron armas a los reformadores políticos como Anthony Adley Cooper, el conde de Shaftesbury, para presionar en el Parlamento. Los dueños de la fábrica ya no podían negar la realidad porque los datos de mortalidad y las autopsias eran contundentes. La presión de la comunidad médica obligó a la creación de una figura clave, los inspectores de fábricas, 1833. Por primera vez, el gobierno envió oficiales estatales independientes a las fábricas para certificar la edad real de los niños mediante exámenes médicos, ya que muchos padres falsificaban las actas de nacimiento para que sus hijos pudieran trabajar. Certificar la edad real de los niños mediante exámenes médicos, ya que muchos padres falsificaban la acta de nacimiento para que sus hijos pudieran trabajar. Así estaba el hambre y el bajo salario, la explotación en la revolución industrial. No crean que la revolución industrial fue una panacea para los trabajadores. Fue un sacrificio, una deshumanización, una explotación. Y pues ustedes seguirán pensando si seguimos igual o mejor, o más o menos ahí la llevamos en la clase trabajadora, asalariada, empleada. Ok, seguimos. Verificar que se cumplieran las restricciones de horas. Evaluar la ventilación y la seguridad de la maquinaria pesada para evitar mutilaciones. En resumen, los médicos ya y reformadores del siglo XIX cambiaron el paradigma del trabajo. Lograron que la salud de los trabajadores dejara de ser vista como un asunto privado entre el patrón y el empleado, o el trabajador, el obrero, el asalariado, y pasar a ser considerada una responsabilidad del Estado, marcando el verdadero nacimiento de la seguridad social y el derecho laboral moderno.